Amén, y Padre, en este día, Señor, en este lugar, sentimos, Padre Santo, tu presencia. No solamente, oh Señor, el poder de tu Espíritu se mueve en medio nuestro, sino que tú, oh Padre Celestial, estás obrando de una manera gloriosa y maravillosa en cada vida y en cada corazón. Y cada uno de los que acá estamos, Padre, estamos aquí porque te amamos, porque deseamos escuchar tu voz. Así es de que, Padre, glorifícate de una manera especial y háblanos a manera personal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor me los bendiga. Hoy día vamos a estar tocando un tema especial. Yo puedo servir. Es el tema que vamos a tocar este día. Comúnmente yo no enseño de manera temática, ni escojo el mensaje para que voy a enseñar. Yo enseño a través de la Biblia, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y ese es el lema nuestro, ¿no? De la manera que nosotros enseñamos. Hoy día vamos a abrir los diferentes ministerios a la iglesia, a ustedes. Por si desean en su corazón ser parte de la obra que Dios está haciendo en esta iglesia. Vamos a abrir el ministerio de los niños, si aquellos que quieren y tienen la capacidad de enseñar. Vamos a abrir el ministerio de alabanza, aquellos que desean alabar a Dios con sus voces, con sus instrumentos o desean aprender algún instrumento. Igual también vamos a abrir el área de evangelismo, aquellos que desean salir y hablar a las personas acerca de la esperanza que tenemos en Jesús. Y también vamos a abrir el ministerio de ya les dije, alabanza, evangelismo, de los niños, el de la tecnología, o sea, de todo lo que tiene que ver con PowerPoint, computación y todo eso. Sabemos que hay jóvenes acá que tienen esa chispa, ¿no? Que pueden trabajar en esos sistemas y de verdad que pueden hacer grandes cosas con ellos. Nosotros ya los viejitos, ¿verdad? No estamos muy versados en esas máquinas, ¿verdad? O sea, para nosotros es un estrago, pero para ellos es algo natural. Así es de que igual lo vamos a abrir para aquellos que desean trabajar en esa área. Así es de que el tema es yo puedo servir. Es el tema. Y como puedes ver en los anuncios teníamos una mano hacia arriba, ¿no? Teníamos diferentes colores de manos blancas, manos cafeces, manos negritas, manos amarillas, ¿no? De diferentes colores, porque todos podemos servir, Y eso es algo que para nosotros, hermanos, es una gran bendición, porque el servir nos trae no solamente satisfacción espiritual, satisfacción personal, sino que nos da a nosotros la bendición de servir el propósito para el cual Dios nos ha establecido, nos ha puesto en el cuerpo de Cristo. Te lo voy a comparar de esta manera. Cuando tú no trabajas, pues no recibes solvencia, no hay quien te pague, ¿no? Y como no trabajas, pues entonces careces de cosas que pudieras tener. No tienes dinero para comprar un carro. No tienes dinero para comprar comida. No tienes dinero para irte a pasear porque no trabajas, no tienes dinero. Pero el momento que comienzas a trabajar, comienzas a recibir ¿qué? Comienzas a recibir un salario. Entonces ahí con ese salario, pues comienzas a ¿qué? Comienzas a suplir todas las necesidades de tu hogar. Y aparte de eso, pues te puedes dar el lujo de salir a comer, salir a pasear y hacer otras cosas. O sea, son bendiciones que recibes de parte de tu empleo, ¿no? De lo que estás trabajando. Pues dentro del ámbito espiritual, hermanos, para nosotros es muy importante servir. Porque cuando nosotros servimos, estamos trabajando, estamos obrando ¿para quién? Estamos obrando para Dios. Y de parte de Dios es que vienen ¿qué? Vienen las recompensas. Y de parte de Dios es que viene la bendición.
Así es de que cuando tú comienzas a trabajar, cuando tú comienzas a recibir, el Señor abre los cielos y comienza a derramar sus bendiciones sobre tu persona. A veces cuando no lo hacemos, nos estamos nosotros mismos robando de las bendiciones que podemos recibir de parte de Dios, de ser de bendición para otras personas. Por ello es que el tema de hoy es yo puedo servir. Y todos podemos servir, ¿no? Y vamos a basar el tema en el libro de Mateo capítulo 20, en el versículo 28. Pero antes, ¿cuál es el verdadero significado de servir? De acuerdo a la lengua original, que es el griego, es diakone, es la palabra. Y servir significa ser siervo, asistente, asistir y ministrar. Eso es lo que significa la palabra servir. En el sentido de aliviar las necesidades de alguien, supliendo cosas necesarias para la vida. B, en el uso de los diversos dones, de diversas formas que han sido dados a ti a través del Espíritu de Dios. Como no lo dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. En Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si algunos hablen conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, la instrucción que nosotros recibimos acá de parte del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. En otras palabras, lo que tú tienes no es para ti, es para otros. Un árbol de naranja no da naranjas para comerse en las naranjas. El árbol de naranjas da naranjas para que otros puedan comer de esas naranjas. Y el don que Dios te ha dado a ti no es para ti, es para que otros se beneficien de ese don. Así es de que en Mateo capítulo 20, versículo 28, Jesús nos dice estas palabras. Jesús, el Hijo de Dios, el cual es nuestro ejemplo de servicio, nos dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El concepto de servir en nuestros días ha sido muy mal interpretado. Muy mal interpretado. ¿Por qué, hermanos? Por el hecho de que servir para nosotros significa el hecho de que yo me tengo que sacrificar y tengo que hacer cosas que en realidad son para mí una cierta, quiero ponerlo de una manera que no ofendo a nadie, por el hecho de que no quiero que me malinterpreten, porque a veces que nosotros estamos tan cómodos y dejamos que otras personas hagan el trabajo dentro de lo que es la casa de Dios y pensamos, bueno, ellos para eso están, ¿no? Pero en realidad todos estamos para eso. Todos estamos para eso. ¿Para qué? Para servir. Estamos todos para servir. Jesús en el libro de Lucas nos dice, porque dice, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Jesús hace esta pregunta. ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es, dice, el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Estas son las palabras de Jesús. Yo les dije a ustedes que Jesús es nuestro ejemplo de servicio. Él es el que nos enseña a nosotros lo que es el verdadero servicio.
Para nosotros, hermanos, es muy importante entender lo que Jesús nos está diciendo en estos versículos. ¿Por qué? Porque Cristo apela a sí mismo y se presenta en un caso claro y obvio para cualquiera. ¿Por qué, hermanos? Porque Él hace dos preguntas. ¿Cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa para que lo sirvan? ¿O el que sirve al que está sentado en la mesa? Si lo mirásemos desde un punto de vista nuestro, ¿no? Si lo mirásemos de acuerdo al criterio humano, de acuerdo a nosotros, de acuerdo a lo que nosotros conocemos y creemos que deben ser las cosas. Dirías tú, bueno, yo voy a un restaurante y por supuesto, yo cuando llego al restaurante, yo me siento en la mesa y la persona que está ahí, de mesero o de mesera, están ahí para servirme a mí, que me siento en la mesa. Y Jesús conocía este concepto. Y porque Jesús conocía este concepto es que hace esta pregunta. Porque en aquellos entonces, aquellos los cuales eran los líderes religiosos de la nación de Israel, aquellos los cuales se conocían como el elite más poderoso de Israel, ellos llegaban a donde fuesen invitados, se sentaban en las mesas y no movían un solo dedo. Esperaban ser servidos. Jesús los observa. Y al observarlos Jesús a ellos les hace a sus discípulos esta pregunta. La pregunta que les hace a ellos, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Qué interesante, ¿no? Porque Jesús, el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, aquel el cual te formó a ti en el vientre de tu madre y sopló aliento de vida en tu nariz, está delante de aquellos hombres los cuales Él con sus propias manos formó. Aquellos en los cuales sopló aliento de vida en su nariz. Aquellos a los cuales puso en este mundo. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de servirnos los unos a los otros. Mas ellos tenían el concepto completamente equivocado y por ello es que hace esta pregunta. Y Jesús lo contesta de esta manera. Dice, no es el que se sienta a la mesa la persona más grande y más honorable. La persona más grande y más honorable ante los ojos de Dios no es aquel a quien tú sirves, es aquel el que sirve. Aquel el que sirve. El día que nosotros aprendamos este concepto bíblico, ¿ok? Es bíblico. No es un concepto humano, ni mucho menos es teología de hombre. Esto es palabra de Dios, son las palabras de Jesús. Son las palabras de Jesús. Ese día, cuando nosotros hayamos entendido claramente, hermanos, claramente este concepto, y nos pongamos, como luego dicen, las botas, y nos adentremos en los negocios de Dios y comencemos a trabajar en el reino de Dios conforme a lo establecido por Dios, no por el hombre, por Dios. Hermanos, vamos a ser vistos con los ojos de Dios. Dios nos va a mirar a nosotros y se va a sentir tan orgulloso de nosotros, sus hijos. Va a decir a nosotros, mira ahí a mi siervo, a mi sierva, que sirviendo. ¿Por qué? Porque la palabra en sí lo amerita. Por ello, el primer punto que miramos el día de hoy son los requisitos para servir. Los requisitos para servir. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 en adelante. En Deuteronomio 10, 12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad
He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Y todas las cosas que hay en ella. Entiende lo que Dios demanda de su pueblo. Estas palabras fueron dadas a Moisés. Moisés las dio al pueblo de Israel. Estas palabras fueron dadas a Moisés. Y el día de hoy el Espíritu Santo nos las ha dado a nosotros para que nosotros veamos el corazón y la voluntad de Dios. Y sirvamos a Dios, hermanos, no conforme a nuestro criterio, no conforme a lo que yo creo y pienso que es o debe de ser. No, es conforme a lo que Dios ha establecido como verdad. Así es de que los requisitos para servir a Dios son, número 1, temer a Dios, tener a Dios en alta estima. Eso es lo que quiere decir, temer a Dios es tener a Dios en alta estima. Número 2, andar en todos sus mandamientos. Quiere decir, hermanos, que para poder nosotros servir a Dios y ser efectivos en los negocios de Dios, nuestra vida tiene que estar en el centro de la palabra de Dios. Tiene que estar en la palabra de Dios continuamente. Número 3, amarlo con todo nuestro corazón. Quiero que sepas que cuando tú sirves dentro de la casa de Dios, no lo estás haciendo para agradar al pastor ni para agradar a nadie en este lugar. Todo lo que hacemos aquí lo hacemos para Dios. Y de Dios y de parte de Dios, hermanos, es que nosotros recibimos la bendición. Y es para Dios lo que hacemos en este lugar. No para ningún hombre, ni para ninguna institución, ni para ninguna organización, ni para ninguna denominación. Lo estamos haciendo para Dios y solamente a Dios. ¿Por qué? Porque le amamos con todo nuestro corazón. Número 4, servir a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Quiere decir que lo vas a dar todo para el Señor. No vas a reservarte absolutamente nada. Te vas a entregar al 100% a lo que Dios te ha dado y donde Dios quiere que trabajes. Acuérdate de lo que nos dijo Pedro. Que usemos nuestros dones ¿para qué? Para servir. Conforme a la multiforma. O sea, conforme a la multiforma. Quiere decir que todos y cada uno de nosotros tiene un don distinto. Y todos y cada uno de nosotros necesitamos que ese don sea puesto en acción para que el cuerpo de Cristo pueda funcionar correctamente y debidamente. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y número 5, guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Ellos tenían que servir a Dios con todo su corazón y alma. Y ese es el servicio que Dios demanda de cada uno de nosotros. Un servicio que sea de corazón y alma. Una entrega completa de nuestro ser a Él, a Dios. No a ningún hombre, no a ninguna institución. No a ninguna organización, a Dios y solamente a Dios. El servicio que Dios demanda es uno que está comprometido a seguirle cueste lo que cueste. Sea la circunstancia que sea, no importando en nada lo que nos pueda suceder en este servicio. Quiere decir que estamos dispuestos a darlo todo por Dios. Como luego dicen, a dejar la vida en la raya, si es necesario. Comprometidos. Un ejemplo, en nuestros trabajos seculares. Si nosotros no trabajamos, si nosotros nos emplean y nos pagan para hacer ciertas labores y no desempeñamos esas labores, ¿qué crees que nuestro empleador va a hacer? Nos va a despedir. ¿Por qué? Porque no estamos desempeñando nuestras labores. O sea, estamos ahí porque necesitamos un cheque. Pero no estamos dispuestos a desempeñar nuestras labores para que podamos merecer el cheque que nos van a dar.
Y cuando nosotros trabajamos para Dios, cuando nosotros damos nuestra vida a Dios, hermanos, tenemos muchas veces que sacrificar muchas cosas. Sacrificar muchas cosas. Dejar de ir a ciertos lugares porque hemos hecho un compromiso con Dios. Porque nos hemos comprometido con el Señor y hemos dicho, Señor, heme aquí, Señor. Y si te tienes que trabajar, si vas a trabajar en la iglesia, tienes que trabajar como mujer y tienes que estar 15 minutos antes, quiere decir que vas a sacrificar 15 minutos de tu tiempo personal para llegar a la casa del Señor y estar listos para el servicio de Dios. Que si vas a ser maestro, tengo que estar ahí para preparar el aula, tengo que estar ahí para preparar los libros, tengo que estar ahí para poner las sillas media hora antes. Es un sacrificio que tú vas a hacer ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Y ello, hermano, se hace por amor al Señor. No lo hacemos, hermanos. No lo hacemos para agradar a ningún hombre. Si tú lo haces para agradar al líder de los maestros, si tú lo haces para agradar al líder de los sugieres, si tú lo haces para agradar al pastor, no sirvas. De verdad te lo digo, no sirvas. Porque te van a defraudar. Yo los voy a defraudar a ustedes. Yo voy a hacer cosas que ustedes van a ver en mí, van a decir, wow, no sabía que este tipo era de esa índole. Pero cuando tú quitas los ojos de mí y tú los pones allá arriba en el Señor, no miras mis defectos, miras a Jesús. Y sirves a Jesús porque amas a Jesús, porque amas a Dios. Y entonces vas a recibir una gran bendición. Y Dios demanda eso de nosotros. Una entrega total a sus servicios sin enredarnos en nada de las cosas del mundo. ¿Por qué no podemos servir a medias a Dios? No podemos. No podemos, hermanos, no podemos. ¿Por qué? Porque el ejemplo es nuestros trabajos seculares. Si servimos a medias, ¿nos van a qué? Nos van a desechar, nos van a echar fuera. Tenemos que entregarlo todo al Señor. Él no acepta ningún servicio a medias y no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. En Mateo 16:24, Jesús dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dice, tome su cruz y sígame. La palabra acá, negarse, quiere decir, hermanos, que ya no es mi voluntad, ya no es mi tiempo, ya no es mi dinero, o sea, mi comodidad. Ahora es mi Señor, ahora es mi Jesús, ahora es para Dios que yo camino, para Dios que yo sirvo, es para Dios que yo vivo y es para Él a quien yo voy a dar mi vida completamente para su servicio. Así es de que no olvides ese concepto. Número 2, punto 2, los beneficios de servir. Los beneficios de servir. Cuando eres empleado por alguna compañía, te ofrecen un paquete llamado beneficios. En ese paquete llamado beneficios te dan seguro médico, te dan dentista, oculista, vacaciones y algunas compañías te ofrecen un plan de retiro. Te ofrecen un plan de retiro. Y todos estos son beneficios que te ofrece el empleador. Bueno, las Escrituras nos dicen a nosotros en Deuteronomio capítulo 11, versículo 13, dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Acá tienes los beneficios de servir a Dios. Tienes la protección de Dios, tienes la bendición de Dios, tienes la garantía de Dios, la promesa de Dios que nunca nada te va a faltar en el resto de tu vida y por todo el tiempo que estés en esta tierra. Eso es lo que Dios les dice a ellos.
Porque les dice en el versículo 13, en la parte posterior, que dice, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si tú le sirves a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, el Señor promete bendecirte, abrir los cielos, derramar su gloria, cubrirte con su presencia, guiarte con la diestra de su justicia y caminar contigo en todo tiempo y en todo momento. Pero tiene que ser Dios primero. Tiene que ser Dios primero. Es lo que nos dice el Señor. Iglesia, no es... por eso les digo, a mí no me gusta enseñarte sermones temáticos. ¿Por qué? Porque los sermones temáticos sirven para darle a la gente por la cabeza. Serio, es solo para eso es que se usan. Si hay un problema de disgusto dentro de la iglesia, pues ahí va el pastor y busca la Biblia y busca y escudriña y estos versículos aplican y viene y ¡pam! Un servicio que trae a la gente y les da con la Biblia por la cabeza. Y acá no es mi idea. Por ahí ves que estoy usando la palabra de Dios. Estoy usando el concepto de Dios. Estoy usando los mandamientos, los estatutos, los decretos del Señor para hablarles a ustedes de la importancia de servir, de la importancia del servicio. Porque al final del día, ¿sabes qué? Si tú no sirves, simple y sencillamente, tú eres el que te está robando de la bendición, no yo. Porque yo hice una promesa a Dios. Y yo repetí con mi esposa y mi familia lo que Josué dijo a la nación de Israel. Mirad hoy vosotros a quién vas a servir. Porque yo y mi casa, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese es mi lema, ese es mi versículo favorito de toda la Biblia. Es más, ¿sabes qué? Este anillo de compromiso, esto está en hebreo y eso es exactamente lo que dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el versículo favorito aquí en mi anillo de compromiso. No solamente para Dios, un compromiso con Dios, sino un compromiso para mi familia. Guiar a mi familia en las cosas de Dios, en el servicio a Dios. Y ahí es donde mi vida tiene que girar alrededor de esa promesa, tiene que girar alrededor de esa bendición que Dios me promete a mí. Pablo nos dice en Colosenses, o en 1 Corintios 12:4. Pablo nos dice en 1 Corintios 12:4, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay hay diversas funciones, pero un mismo Dios en el que se hacen todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu les da palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. Y a otros por ese mismo Espíritu dones de sanar enfermos. Y a otros poderes milagrosos. A otros profecía. A otros discernir espíritus, y a otros hablar en diversas lenguas, y a otros interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede en Cristo. Nueva versión internacional. Entiende, todos y cada uno de nosotros ha recibido un don. ¿Cuál es el tuyo? La única forma que lo vas a descubrir es trabajando para Dios. Trabajando en el reino de Dios. Y es ahí donde tienes que trabajar. Tienes que esforzarte para eso. Tercer punto.
¿Qué voy a recibir por mi servicio? ¿Qué voy yo a recibir por mi servicio? Todos los que estamos empleados nos pagan por nuestro servicio. Cada 2 semanas te dan un cheque por las horas trabajadas, pero si no trabajas, no recibes nada. El apóstol Pablo nos dice en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Y ahí te va, Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será que destruida. Cada uno va a recibir su recompensa por su servicio a Dios. Cada uno de nosotros. Algunos de ustedes ya tienen grandes tesoros en el cielo. Algunos de ustedes, cada vez que ustedes sirven al Señor, están enviando por adelantado sus tesoros al cielo. Otros no tienen nada. Está vacío el almacén en el cual el Señor está acumulando las bendiciones que Él tiene preparada y reservada para cada uno de ustedes. En Colosenses 3:23, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque Cristo es el Señor. Servís. Y más importante, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tus obras, dice el Señor. El Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce lo que tú y yo hacemos para Él. Así es de que es a Él, es a Dios y es con Dios con quien es el asunto. No es conmigo, créemelo, sirvas tú o no sirvas, vamos a seguir adelante con esta iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos ha dado. Pero Dios está abriendo, hermanos, las puertas para la bendición ¿de qué? Para la bendición de para poder bendecir a su pueblo, poder bendecir a su iglesia y hacer cosas maravillosas en este lugar. Así es de que en conclusión, en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen a Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Ponte de pie, vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios una cosa. Le vamos a pedir a Dios que si es de Dios, y tú estás en este lugar y sientes el deseo de servir al Señor, le vamos a pedir a Él que Él sea el que te muestre. Que sea el que te muestre dónde es que tienes que servir, si deseas servir. Hermanos, aquí no le torcemos el brazo a nadie. Aquí todo es voluntario. Todos somos voluntarios. Ninguno de nosotros recibe salario de nada de lo que hacemos en la casa de Dios. Lo que recibimos son las bendiciones que vienen del cielo, la protección que Dios nos garantiza por ser parte de la obra gloriosa y maravillosa que Dios está haciendo en este lugar. Así es de que vamos a orar. Yo voy a orar y mientras yo estoy orando tú vas a pedir ahí al Señor. Vas a pedir al Señor que Él sea el que te muestre a ti si deseas. No lo tienes que hacer. No tienes que servir si no quieres servir. No te vamos a torcer el brazo ni te vamos a obligar a nada de eso. Las mesas de información van a estar afuera.
Si quieres pasar por ahí, preguntarle a los líderes de lo que se trata ese ministerio, puedes hacerlo. Pero si el Señor no sientes todavía en el corazón que es tiempo de servir, no te preocupes. Te amamos en Cristo y te vamos a seguir sirviendo y vamos a seguirte amando en el Señor. De verdad te lo digo con todo mi corazón. Pero esta es una oportunidad para ti, para que Dios derrame de su gloria en tu persona, sirviéndole a Él y puedas ver su rostro en el servicio que haces para su reino. Amén. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por este pueblo. Gracias por estos tus hijos. Y gracias, Padre Celestial, porque cada uno de los que en este lugar, este día están acá, cada uno de ellos, Padre mío, ha sido bendecido de una manera especial. Y ellos, Padre Celestial, Padre mío, están aquí porque, Señor, tú los has traído. Y Padre mío, cada uno de ellos ha recibido de ti un don. Y qué hermoso sería, oh Padre mío, mirar ese don. Oh Padre mío, ser ejercido en este lugar de una manera especial. Señor, habla a manera personal a cada uno de tus hijos. Y que cada uno de ellos, Padre, cada uno de ellos este día, Padre, escuche tu voz. No la mía, Padre. Yo no estoy aquí para persuadir a nadie. Yo estoy aquí para, Padre mío, traer tu mensaje, traer tu palabra. Sé tu Espíritu Santo obrando y hablando, ministrando a manera personal a cada uno de ellos, Señor, que te escuchen a ti, que no escuchen al hombre, que te escuchen a ti. Es lo que te pido y deseo en el nombre de Jesús. Amén.